Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo podcast. Seguimos dentro del marco del encuentro de escuelas de diseño gráfico. Y bueno, para mí es un gusto y un honor tener a un maestro con muchísima experiencia en las artes digitales y evidentemente en las áreas del diseño, el maestro Esteban Piña. Maestro, bienvenido. Muchísimas gracias, Carlos, y un gusto estar aquí compartiendo en este bello puerto, el más bello de todos, creo, y eso lo digo porque nací aquí, Así es. pero muy agradecido por la invitación. Muchísimas gracias. No, hombre, al contrario. De hecho, yo desde que lo vi dije, el maestro Esteban Piña tiene que venir aquí, Muchas porque digo, gracias. aunque sabemos que viene regularmente, pues a veces viene uno en el Claro, plano claro. familiar y pues Sí, mejor. Ya en el contexto de la escuela es eso un poco más, decir, bueno, hay un poquito más la oportunidad, ¿no? sí, claro, claro. Maestro, pues bueno, ¿cómo empieza esa inducción al mundo del diseño? ¿Cómo decide usted entrar a la carrera de diseño gráfico? Híjole, bueno, pues creo que para mi generación fue muy característico el hecho de acercarnos a la carrera de diseño por el gusto al dibujo. Creo que esa es una característica, no sé solamente si de mi generación y todavía alcanzó a permear algunas posteriores, pero creo que es el principal punto, ¿no? De pronto dibujas bien, uy, diseño, ¿no? Te Ujú, queda. Y más si a uno le gustaba, pues la publicidad o algunos anuncios y demás. ujú, Eh, Estuve trabajando muy cercanamente desde muy joven en áreas de la publicidad. Y todavía en la prepa estaba dudoso si música, teatro o diseño. ujú, Entonces, entre esas tres áreas, pues decidí acercarme a diseño, que en realidad no era una profesión tan recurrida ujú, y que realmente había lugar, creo que para todos en ese momento. ujú, Y definitivamente, como no había computadoras, el talento tenía mucho que ver, ¿no? ujú, El ujú, talento en el sentido de la capacidad creativa, el desarrollar dibujo, el aplicar color, todas ujú, las técnicas análogas que pues obviamente antes eran con las que resolvíamos todo, ¿no? ujú, ujú. Sí, esas habilidades que pues definitivamente tenías que tener sí o sí, ¿no? Para Así es. poder no solamente destacar, sino salir adelante en una carrera que pues en ese momento muy seguramente exigía esos dotes artísticos que pues todavía no estaba como que muy definida, ¿no? Así Digo, es. hace rato platicábamos con el maestro Paco Calles y él nos decía, o sea, la carrera de diseño como que estaba muy estructurada de manera básica, ¿no? Que de tal manera que la tipografía era un tema dentro de una materia y no precisamente era una materia, y así como ese, pues supongo que muchos otros temas se han ido como que ampliando y se han ido tocando con mayor profundidad, ¿no? En la educación. ¿Cuál era la estructura más o menos de las asignaturas? ¿Cuáles eran las que más le llamaban? Digo, aparte de la representación, Ujú. ¿qué otras asignaturas le llamaban por ahí la atención? Yo creo que las asignaturas estaban muy definidas, o sea, el marco de trabajo de un diseñador era muy claro, ¿no? Uno se dedicaba a la parte impresa, se dedicaba a la parte de la ilustración, Ujú, a la parte de los libros, que era todo el área editorial, muy poco al envase. Recuerdo vagamente que en las primeras convenciones que se dieron de envase, por ahí había un investigador que era ingeniero, que su nombre es Celorio, se apellida Celorio, ujú, Carlos Celorio, creo que algo así, bueno, y él empezaba como a decir, es que es importante el diseño estructural, ¿no? ujú, Y eso en esas áreas. De otras áreas, pues también se fueron poco a poco desarrollando. Creo que el hecho de ser diseñador gráfico en esa época, antes ujú, de las ujú. computadoras, es muy claro que estábamos muy definidos. Lo gráfico, el hecho de hacer ilustración, logotipos, señales, etcétera, pues
era un terreno muy fértil. No existía tanta teoría, no existe ya, afortunadamente. Y pues cualquier cosa que se decía y se estudiaba y se escribía del diseño, pues obviamente era oro molido, ¿no? Tener un libro de diseño era un lujo porque pues no había tantos. Entonces el diseño empieza con estas características. Las estructuras creo que fueron muchas, muy parecidas en todas las universidades. La primera parte era una formación de desarrollo de todas estas habilidades de aplicación. Pero con el tiempo, y conforme iba uno avanzando en la carrera, pues ya íbamos viendo áreas específicas, que si de pronto pues la aplicación de no sé, un sistema de señales, que antes era un sistema de señales, no existía ni siquiera la palabra señalética, ¿no? Claro. Y, o que hay que hacer todo un manual de logotipo, que así se llamaba antes, o que hay que hacer pues un periódico, ¿no? O a lo mejor mandar parar tipografía, que así lo llamábamos, para poder hacer algún soporte editorial y demás. Entonces las materias se iban sumando. Creo que lo importante de ese momento, por lo menos en donde yo estudié, que fue la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Zacatlán de la UNAM, en ese entonces sumó muchas asignaturas de corte, digamos, multidisciplinario. Teníamos materias de epistemología, pues estudiábamos la filosofía de adquirir conocimiento y pues eso, pues, de pronto, ¿por qué? Realidad nacional y otras asignaturas. Y eso creo que a la larga fue sano porque fue permitiendo que el diseño tuviera otros puntos de vista y no fuese solamente la visión de esos grandes gráficos que existían por oficio y que solamente veían pues soluciones visuales, ¿no? Ya la incorporación de estos conocimientos o de estas ópticas pues hacen que se plantee una visión diferente del diseño. Entonces creo que eso nos fue preparando de esa manera. Éramos personas que de pronto teníamos que resolver todo de alguna manera porque pues, no se tenía tanto equipo y demás. Pero pues también fuimos, creo, esa generación que vivimos la llegada monumental y pues muy importante de lo que fue la computadora. La tecnología. Y por supuesto nuestro trabajo se transformó, dio una vuelta radical a todo el sistema de trabajo. Sí, sí. Y pues ya lo hacemos como actualmente, ¿no? Creo que en lo personal, yo recuerdo que desde que vi una computadora, que jamás en mi vida había tocado una, yo recuerdo que había amigos ya grandes, más grandes que yo en ese entonces, que ya traían sus tarjetas perforadas y los metían a unas maquinotas que eran pues obviamente las computadoras antiguas. Y yo decía, ni siquiera me llamaba la atención, ¿no? Yo veía y ya tenían un teclado y algo así como una televisión, ¿no? Pero no, nunca me acerqué. Pero ya cuando vi que una máquina podía resolver el trabajo del dibujo, fue una fascinación que fue como esa ensoñación que de pronto ves a alguien y dices, con esta persona es el amor de mi vida, ¿no? Creo que mi encuentro con la tecnología fue ese. El hecho de decir, este es el amor de mi vida y por esta vida ya me voy a ir. Entonces, eso fue lo que despertó en mí. Para muchos no, muchos ni siquiera se interesaron, etcétera, en ese camino. Sí, de hecho a la fecha, por ejemplo, ahora que tuvimos esta situación de la pandemia, para muchos docentes fue muy complicado el ajustarse, dado que, pues, por ejemplo, realmente tenían un interés nulo, ¿no?, en el uso, en la aplicación de la tecnología en sus procesos de enseñanza y aprendizaje, y que muchos, pues, si no se hicieron a un lado, muchos, pues, tuvieron que hacerlo forzosamente, ¿no? Y que dicen ahora incluso que ya hemos estado regresando poco a poco a esta normalidad. Muchos dicen, híjole, pues estaba muy bien en línea, ¿no? Estaba muy bien con la computadora, pero creo que
al final de cuentas, pues las computadoras son herramientas que lo que nos van a permitir es tener un mejor aprovechamiento de muchos recursos, del tiempo, del espacio, de incluso la permanencia que puede llegar a tener un contenido digital que va a ser útil durante a lo mejor 1, 2, 3, 4, hasta 5 años, ¿no? Así es. Sí, creo que sí se vivió muy claramente la renuencia a acercarse a la tecnología de muchos profesores. Sin embargo, yo quiero dejar como un espacio para reconocer que muchos de estos profesores pues crecieron en un ambiente totalmente análogo y que las cosas las han podido resolver, ¿no? Uh-huh. Creo que esta materia o esta área de trabajo, esta gran profesión, nos obliga a estar en la vanguardia, porque si no sales de contexto inmediatamente, ¿no? Uh-huh. El software cambia de forma impresionante a cada año, ¿no? Cada año están saliendo versiones de cualquier situación. Pero tenemos las bases afortunadas de todos esos profesores que sí les costó mucho trabajo. Fue muy difícil el equipo con el que trabajamos ahí en la FES Zacatlán actualmente. Nos costó muchísimo trabajo estar preparando a cada uno de los profesores. Colabora conmigo un grupo de maestras que son las jefas de sección, la secretaria técnica, la secretaria auxiliar. Todos nosotros nos alineamos para poder compartir conocimiento de cómo hacer esa comunicación con todos los estudiantes que tenemos, y realmente sí fue un reto muy importante. Creo que todos crecimos en conocimiento, creo que todos regresamos un poco extraños a nivel emotivo. Pero bueno, pues ya habrá algunos psicólogos, sociólogos y demás que empiecen a analizar todos esos procesos, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, en varios de los espacios que hemos tenido aquí, hemos hablado sobre esta necesidad, ¿no? Sobre todo en el marco de este evento que lleva a cabo una asamblea con los coordinadores, directores, representantes de las escuelas de diseño del país, pues que muy seguramente en este tema, en esta asamblea se va a tratar esto, ¿no? O sea, habrá necesidades muy, muy particulares que atender, por ejemplo, el identificar cuáles son las áreas de oportunidad en ciertas asignaturas que puedan llevarse en línea y que no requieran que el alumno tenga que estar en un salón, ¿no? Hay otras que definitivamente por su naturaleza obligan al docente y al alumno tener que interactuar, ¿no? Las materias de taller, por ejemplo, las materias prácticas, pero creo que sí es algo que muy seguramente en esta asamblea se tocará, y esperemos de que las escuelas, en este caso la asociación, pueda mediar para que las escuelas puedan ir tomando cartas en el asunto y no, porque a mi particular punto de opinión creo que no es ya la posibilidad de volver atrás. O sea, ya no hay eso de que nos vamos a olvidar de las plataformas en línea. No, ya no va a ser. O sea, al contrario, es ok, ¿qué plataformas tenemos y cómo podemos aprovecharlas al máximo para los estudiantes, ¿no? O sea, en este caso, que sean herramientas que fortalezcan la formación del estudiante y no que ya las quitemos de por medio, ¿no? Así es, en nuestra universidad, pues es la UNAM, lo que más tenemos son estudiantes. Dicen levantas piedras y salen estudiantes por donde sea. Y esta situación nos obliga a que busquemos o aprovechemos como una muy buena medida todo lo que nos dejó este espacio, esta pausa, que fue pues obviamente el aprovechar la tecnología y optimizar algunas asignaturas, como bien lo comentas, para poder desahogar no solo un tiempo que el estudiante adquiere para el proceso de aprendizaje, sino también como administración, tengo que confesarlo, nos da espacios, nos da pues obviamente fluidez en toda la organización y estructura de los horarios, y pues esto creo que podemos optimizarlo. Entonces, pues bueno, sí, algunos dicen que pueden ser las materias prácticas. Por supuesto, yo creo que
la práctica tiene que estar siempre supervisada por el experto, ¿no? Porque obviamente te va a dirigir. Sin embargo, he conocido muchísima gente que ha sido un gran experto sin ni siquiera tener la guía, ¿no? Entonces, creo que nosotros como docentes tenemos una responsabilidad muy importante, y es el tratar de aprender, de tratar de estudiar y analizar e investigar cómo aprenden ahora los estudiantes. El estar en una situación empática para no cerrarnos a las posibilidades, porque de ahí es donde nosotros vamos a crear nuestros métodos de enseñanza y poder adaptarlos a estos sistemas. Y los estudiantes, si es que alguna vez pueden estar observando pues este espacio y este podcast, creo que es importante que también les llegue el mensaje de que muchos profesores pues estábamos muy acostumbrados a procesos análogos u otras situaciones, y creo que deben ser muy empáticos, muy inteligentes. La inteligencia emocional es vital, y deben ser pacientes a que los profesores, con toda esa experiencia y ese conocimiento, lo tienen que empezar a adaptar a los espacios. Y ya se va a llegar un momento, bueno, ya va a llegar el momento en que se consolide, y creo que todo va a ir fluyendo de manera muy buena, ¿no? Así es. Sobre todo que, bueno, las generaciones nuevas tienen un recurso muy importante, que es el uso de la tecnología, la sobreinformación que existe, y la parte autodidacta que cada vez es más recurrente en los estudiantes, ¿no? O sea, platicábamos con una de las maestras, la maestra Dora, y decíamos, o sea, ¿quieres saber cómo encuadernar? Hay cientos, hay, no sé, posiblemente miles de videos que te enseñan a encuadernar, ¿no? Evidentemente, pues a lo mejor no está la parte histórica de dónde nace el encuadernado, cuáles son las partes que lo componen, cuáles son los métodos que se fueron desarrollando, pero la práctica la puedes ejercer precisamente a partir de un contenido que sea bien estructurado, bien planeado, y que definitivamente se vuelva atractivo para el estudiante, ¿no? Como dice usted, sí, creo que sí tiene que haber un análisis de a ver qué cosas tenemos, qué cosas se pueden hacer, y qué cosas sí requieren de que sí o sí esté ahí el alumno, ¿no? Por ejemplo, platicábamos, creo que también era cuando era que decía, una terapia de un psicólogo, pues es muy difícil que la pueda dar en línea, porque necesita ese relacionamiento de evaluar la postura de la persona, el comportamiento, el lenguaje corporal, el lenguaje no verbal, y pues ahí sí, ¿no? Sería muy complicado, pero pues hay otros elementos de enseñanza que a lo mejor se pueden utilizar que no requieran, ¿no? la presencialidad, ¿no? Así es. Ahorita me hiciste recordar una película que habla sobre una empresa que se dedica a despedir a gente. Si tú tienes una empresa y quieres despedir a gente de hace muchos años, entonces contratabas a esta empresa y volaban hacia donde tú estabas, pero gastaban mucho en vuelos. Entonces llegaron a implementar un sistema a distancia que no funcionó. Eso fue hace algunos años de esta película, pero habla mucho de esto. Quisiera rescatar una parte importante ahorita con todo también lo que comentabas, Carlos, que el compromiso no solo existe con los estudiantes ni con los profesores, incluso ni siquiera con los programas académicos, sino con toda la institución, o sea, toda la universidad. Claro. Esto lo digo por lo siguiente. Nosotros tenemos una idea de que el aprendizaje se lleva a cabo, y sobre todo el aprendizaje profesional se lleva a cabo en instituciones muy serias como esta, y que de alguna forma pues obviamente está consolidada ya una estructura de educación, no solo a nivel nacional sino a nivel internacional, ¿no? Pero hay una situación, hay unas teorías que dicen que no necesitamos estar reunidos en una escuela, y que la institución se puede debilitar si no agiliza otra manera de aprendizaje, ¿no? Entonces creo que esto es muy atento, a lo mejor es como adelantarnos a un futuro un poco catastrófico, porque pues a lo mejor nuestras instituciones se debilitan y los estudiantes aprenden de otra manera,
Pero creo que lo que sí siempre va a existir es que va a haber una necesidad de que se dirija el conocimiento de manera correcta. Ujú. Y los profesores sabemos muy bien y tenemos sobre todo pues vocación y Ujú, ujú. cariño para poder transmitir de la mejor manera y con el mejor espíritu todo el conocimiento, ¿no? Pero sí es un planteamiento, o sea, la pandemia no solo vino a eso, sino vino a decir, a ver, esto es como la Matrix, ¿no? Vamos a entrar o salir, Ujú. no sé qué, Sí, sí, sí. pero de alguna manera es un planteamiento muy fuerte, ¿no? Sí, 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 totalmente. Creo que las instituciones existen por algo, ¿no? Y sin ellas yo creo que sí sería un caos muy inmediato porque pues las instituciones lo que dan es dar una solidez, una estructura que al final de cuentas, pues digo, aún los independientes, aún las escuelas en línea necesitan una estructura que soporte, por ejemplo, dar el tratamiento, dar los ingresos, o sea, no solo la parte administrativa, sino la parte estructural de los programas educativos, ¿no? O sea, Así es. para dónde va, qué necesita, cuáles son los recursos, cuáles son los elementos. Sí, que al final de cuentas, pues esto engloba, ¿no? Y al final de cuentas una institución es no solamente el edificio, no solamente las instalaciones, sino que también son las personas que trabajan ahí, las personas que acuden a recibir un servicio de este lugar y evidentemente las que tienen esa relación diaria, que son los empleados, como los maestros administrativos, la gente de mantenimiento. O sea, lo vimos, o sea, si una escuela ahora en la pandemia, pues sí puedes haber estado muy bien llena de clases en línea, pero si no estaba la gente de mantenimiento ahí, eso se hubiera hecho un montazal, ¿no? O si no hubiera estado la gente administrativa, ¿cómo iban a ser las inscripciones en línea, ¿no? O sea, son muchas cosas que a lo mejor para mucha gente pasan desapercibidas, pero que sin ellas no funcionarían las cosas como funcionan actualmente, ¿no? Sí, así es. Yo quisiera rescatar pues esa frase conocida, ¿no? Que Einstein comentó que nuestra tecnología está avanzando mucho más rápido que nuestro desarrollo humano. Y si se visualiza, se prevé que la transformación pueda traer algunos encontronazos con estos sistemas y métodos de enseñanza, pues definitivamente creo que tenemos que voltear en parte, no sé si al humanismo como filosofía y método didáctico, pero sí a esa convivencia y a ese crecimiento entre no solo pares, sino entre toda la gente, ¿no? El Uh-huh, hecho uh-huh. de sensibilizarnos, el hecho de saber que no todo lo podemos resolver con la tecnología. Hay cosas que tenemos que estar al encuentro de manera cercana hasta con los núcleos familiares, con los núcleos de amigos y Uh-huh. con otros núcleos que seguramente se van a ir transformando porque hasta la misma sociología se va a ir transformando, ¿no? Ya va a haber grupos sociales diferentes o grupos de humanos de esta manera. Y todo eso como diseñadores creo que nos compete muchísimo Uh-huh. porque siempre lo he comentado, nuestro fin último es dejar las relaciones humanas mejor. O sea, siempre he comentado que el diseño es un acto de bondad porque siempre va a buscar el beneficio y la mejora de un grupo social. Y esto es para que se comuniquen bien, para que convivan. Y si eso lo podemos hacer desde nuestra profesión, pues vamos haciéndolo bien y buscando lo mejor, ¿no? Así es, así es. Creo que como maestros tenemos esa responsabilidad, ¿no? Y ese compromiso que cuando asumimos, al momento de asumir el rol como docente, pues conlleva varias de estos compromisos de cubrir y de cumplir no solamente en el beneficio propio, sino en el beneficio de los estudiantes y del entorno en el que se desarrollan, ¿no? O sea, de su casa, el lugar donde van a ir a trabajar, la gente con la que interactúan. De hecho, pues este es un espacio donde precisamente se busca eso, ¿no? La relación entre estudiantes de diferentes escuelas, de los coordinadores y directores de las diferentes escuelas afiliadas, o sea, que haya esa relación, ese intercambio de opiniones, ese intercambio de ideas
que fortalezcan la enseñanza del diseño gráfico en México, ¿no? Digo, qué padre que se hayan retomado, pues este es el primero después de 2 años, y creo que pues esperemos que de aquí en adelante sigan teniendo ese poder de convocatoria y que vayan surgiendo más espacios, sobre todo para que los alumnos vayan integrándose, ¿no? Porque creo que esa es una parte que creo que sí la sufrieron mucho los muchachos. Digo, uno como quiera, ¿no? Ya le encanta estar en su casa, pero los muchachos sí, porque se cortó de cierta manera su desarrollo social. O sea, de por sí ya venían una tendencia de que no contestaban el teléfono, ¿no? O sea, pero les mandabas un mensaje y a la hora, ¿no? Al momento te lo contestaban. Y no les gusta contestar un teléfono porque no saben cómo interactuar de manera inmediata, ¿no? Ante un planteamiento, ante una situación. Y lo mismo, ¿no? Las relaciones sociales que estaban estableciendo ahora, pues son mucho a través de las redes, son mucho a través de la comunicación digital, pero luego los pones frente a frente y no saben ni de qué hablar, ¿no? Entonces, creo que también es otra parte del reto del docente, ¿no? Así es, creo que sí tenemos que estar sensibles para poder fortalecer esas áreas que pueden estar, si no atrofiadas, por lo menos que necesitan pues un impulso, ¿no? Y si nosotros los detectamos, creo que vamos a lograr con nuestros grupos pues algo muy, muy importante. Me fascina pues el hecho de estos espacios y que este sea pues el evento de encuadre que de forma presencial pues ya lo estamos está haciendo un después de, ¿no? A partir de este momento pues empezamos una etapa nueva, quizá no, para muchos no les gusta el término nuevo, pero yo creo que sí, porque vivimos un periodo, como bien lo mencionas, diferente. Creo que es importante estar atentos, sensibles, detectar todo lo que podamos aprovechar y modificar para la mejora. Y creo también, y me fascina, el hecho de que la tecnología se haya desarrollado, porque bueno, como bien mencionabas al principio, ¿no? Es una situación en la que tuvimos la oportunidad no solo de ver problemas de diseño resueltos, sino de ver formas distintas, ¿no? Las personas se reunían para tomar un café en una pantalla cuando creo que de nuestra edad pues jamás lo hacíamos. Entonces esta situación creo que dio formas diferentes, sensaciones diferentes, y que pues bueno, pues todo esto está expulsando eso, ¿no? Además los ponentes fueron increíbles en este revirar, y creo que muchos, yo creo que un gran porcentaje de todas las conferencias pues intervino la tecnología como principal herramienta para poder llevar nuestro trabajo hasta los últimos límites, ¿no? Así es, y cada vez van expandiéndose más, llegamos al límite y luego siguen, se expande, se extiende un poco, ¿no? Más, y luego ya llegará al punto donde a lo mejor, de hecho creo que la tecnología cada vez va más pasos hacia adelante, ¿no? Y que nosotros vamos así como que apresurando el paso, pero yo lo veo difícil a que lo alcancemos, ¿no? Antes estábamos por encima de la tecnología y ahora la tecnología definitivamente ya nos ha sobrepasado en muchos aspectos, ¿no? Sí, así es, pero creo que los jóvenes están hechos para que detengan un poco la tecnología o por lo menos la trabajen, y hay que confiar en ellos, solo hay que darles las buenas bases de esas que yo hablaba, ¿no? Del buen diseño, el saber apreciar una imagen fotográfica, una imagen cinematográfica. Muchos en las conferencias hablaban del audio, les interesaba, ¿no? Porque el audio pues es una parte importante que se incorpora con la imagen. Otros hablaban pues obviamente de situaciones que es todo el proceso de la creación. Ya no nos enfocamos directamente al producto final, sino a todo eso que conlleva poco a poco una toma de decisión hasta que el proceso se culmina. Así es. Entonces, pues todo esto lo vamos aprendiendo, lo hemos visto, y creo que es un nuevo momento, y pues aquí estamos, ¿no? Estamos siendo parte de esa historia del diseño. Sí, creo que para nosotros también ha sido como que
este, una apretada al acelerador para decir, ok, eso está marcando el mercado, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde voy a llevar a mis alumnos para que con las herramientas que tenemos, la estructura que tenemos, podamos propulsarlos a que vayan y que lleguen a eso, ¿no? Motivarlos. Digo, creo que muchos de los muchachos hoy se van motivados, digo, todavía falta el día de mañana las conferencias, pero creo que al día de hoy se van, o sea, traen la carga y la energía de cuando ves, no sé, a lo mejor el tráiler de una película, ¿no? Que dices, ya quiero que llegue el día para ir a verla, ya quiero que esté, y el día que la ves, quedas fascinado, quedas, simplemente te llena, ¿no? Y entonces dices, yo quiero hacer eso en la vida, ¿no? Quiero trabajar ahí. Digo, no sé, a lo mejor en el caso de sus alumnos, hay alumnos que dicen, maestro, yo quiero llegar a hacer eso, yo quiero tener ese espacio, ¿no? Así es. Motivados por este tipo de eventos. Maestro, ¿y cuándo empiezas tú a involucrarte en la academia? Porque, digo, obviamente, supongo que después de que termine la escuela, ¿tienes tú alguna actividad del ejercicio profesional? ¿Hacia qué área del diseño te fuiste inclinando? Porque digo, sé que la tecnología se ve que te apasiona y te gusta, pero ¿fue a un inicio? ¿Desde ese inicio fue enfocarte a la tecnología o empezaste por alguna otra área? Bueno, pues la tecnología no existía. No existía cuando yo egresé. Hace cuenta, egreso y ya había una computadora de las primeras en mi trabajo. Entonces, pues, o sea, tú no saliste preparado para eso, saliste preparado para el trabajo de forma anterior. Pero creo que es como hasta esa orientación que de pronto sienten pues todas las personas por un atractivo especial quizá. Uh-huh. Así se siente también cuando, bueno, no sé si todos lo comparto con todos los docentes. Yo sentía que desde que estaba en secundaria yo quería estar ahí al frente de un salón. Uh-huh. Y esto lo veía y cuando estudié la licenciatura guardaba muchos apuntes que yo dije, algún día voy a estar explicando esto. Y los guardaba en realidad y he de confesar que no fue nada sano, pero pues al principio tomaba esos apuntes para poder dar clase, ¿no? Uh-huh. De hecho, antes en la UNAM podíamos dar clase como estudiantes, entonces... Okay. Desde ahí había una figura que ya nos pagaban, se llamaba ayudante de profesor, y de esa manera ingresé. Entonces, pues siempre fue un atractivo, siempre, uh-huh. siempre, el hecho de ser, de estar en la enseñanza. Y pues terminé la licenciatura e inmediatamente al mes me incorporé como docente, uh-huh. porque estaba muy metido en muchos espacios de expresión y de estar en proyectos y demás. Entonces, pues ya sabes, de esos estudiantes que se involucran tanto a nivel institucional, que sabes que van a estar ahí, que los llamas y, oye, tú puedes organizar y demás, y ellos siempre van, así, haz de cuenta, era mi etiqueta. Pero creo que es una pasión que encontré yo de esa forma. Sin embargo, nunca dejé de estar pues en el campo profesional. No quería vivir de la docencia, okay. pero tampoco la podía dejar. Entonces a veces tuve ofertas de trabajo en agencias muy importantes, de amigos y de gente que conocía que se involucraba. Pero eso requería que dejara la materia o las 2 materias que tenía en la noche. Y yo decía, no me interesa, ¿no? Yo sigo haciendo pues mi trabajo como hasta ahora y pues pasas por creo que todos los diseñadores de mi generación pasamos por muchas formas de trabajo, por muchas áreas, uh-huh. y ya te encuentras en una, ¿no? Cuando conocí el cine, estuve trabajando en los estudios Churubusco. Los estudios Churubusco en México antes eran diferentes. En el lado donde ahorita está el Centro Nacional de las Artes, todo eso eran escenografías cinematográficas. Entonces te metías okay. a un bosque y de pronto caminabas y había una pirámide, ¿no? Para hacer todo un escenario uh-huh. Prehispánico. Y luego seguías caminando y estaba la zona del oeste. Y así, o sea, había como escenarios diferentes y toda esa parte, pues,
hacía todo el conjunto de los estudios Churubusco. Estuve trabajando un tiempo ahí, conocí el cine y eso creo que fue lo que me acercó a los medios audiovisuales y poco a poco a la tecnología. Pero entonces ya tuve como otra área más para poder estar en la docencia. No, interesante, digo, sobre todo porque es muy... A veces la gente dice, bueno, ¿y qué va a hacer un diseñador en la parte de producción audiovisual, no? Pues si esos se encargan de hacer dibujos, pero al final de cuentas estamos hablando de imagen. Estamos hablando de que los elementos que componen el cine, pues la base es la fotografía, la composición, encuadres, ángulos, etcétera, ¿no? Y que hay que tener un ojo bastante educado para poder no solo analizar, sino producir este tipo de contenidos, ¿no? Así es. Y que sí es ahí donde se ocupan las bases del diseño, que pues obviamente si no las tienes, pues por más tecnología que tengas, o sea, la tecnología no te lo va a resolver, ¿no? Incluso creo que las tecnologías te ponen la cuadrícula de los tercios si tú quieres, o te marcan ahí, por ejemplo, dónde está el centro para que tú puedas determinar el encuadre que quieres. Entonces, creo que las herramientas están, pero de nada sirven las herramientas si no sabes los principios de estos elementos, ¿no? Así es. Dicen que el diseño tiene una naturaleza muy parecida al amor, ¿no? Si tú quieres conquistar a alguien, pues tienes que invertir, dar, ¿no? Para poder recibir. Igual el diseño es así. Si no le inviertes al diseño, si no te cultivas, si no lees, si no trabajas, dibujas, te expresas de alguna manera, el diseño no te va a dar. Y todo lo que, para muestra un botón, todo lo que vimos que expusieron, que han expuesto en este encuentro, son gente que todo el tiempo tiene una disciplina de trabajo para poder llegar a las piezas que ellos nos mostraron, ¿no? Y son increíbles, increíbles. Hasta la más pequeña, hasta el trazo más sencillo, tiene una experiencia y una expresividad y una emoción y todo conjunto, ¿no? Eso es lo que necesitan ahorita, pues bueno, fortalecer los estudiantes, porque obviamente la tecnología de pronto quiere hacer que las cosas son más fáciles, pero eso no significa dejar la responsabilidad de crecer y disciplinarnos, ¿no? Sí, 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 totalmente. Volvemos al mismo, ¿no? La tecnología es la herramienta, ¿no? Pero si no la sabes agarrar, es como un martillo. Si agarras el martillo de muy arriba, no vas a pegar con suficiente fuerza. Si lo agarras de muy abajo, pues se te puede zafar, ¿no? Entonces tienes que saber el punto exacto donde puedes golpear con el martillo, y el golpe que des tienes que darlo nada más con fuerza, no solamente dejar caer el martillo, porque al final de cuentas no va a tener el mismo impacto, ¿no? De esta manera, si el estudiante pues no tiene el conocimiento suficiente, o el conocimiento que tiene pues no es el adecuado o no es el debido, o simplemente no tiene un conocimiento, pues de nada le sirve la herramienta, ¿no? Así es. Hace una plática que tuvimos con los maestros, decían, bueno, pues la inteligencia artificial está ahí, pero al final de cuentas es una inteligencia que la tienes que alimentar, le tienes que decir cosas. Si no sabes cómo pedir las cosas, cómo describirlas, cómo darle una instrucción, pues la inteligencia artificial no te va a leer todavía la mente, ¿no? Sí, me da risa cuando dice Siri, perdón, no te entiendo, ¿no? Como que todavía nos falta mucho, pero bueno. Sí, sí, sí. Empiezas a dar clases, empiezas a involucrarte en la docencia y luego te vuelves administrativo. Sí, esta es la segunda oportunidad que tengo como una invitación que me hacen. En la primera es una jefatura de sección, la cual pues tiene que ver con el organizar toda la planta docente, el estar en contacto con todos los profesores y demás. Pero ya cuando llevas una coordinación, pues las responsabilidades son mayores, y sobre todo creo que lo rico de esto es que puedes empezar a hacer un trabajo junto con un muy buen equipo de profesores que te acompañan, de profesoras, y que realmente es la base más importante para poder desarrollar lo que sea, y con ello pues poder encaminar un trabajo del diseño, porque
Eh, Ahorita estamos nosotros en una modificación de plan de estudio, pero todos traemos los lentes de que de cada decisión que tomemos tiene que ser pensada para el 2030, porque los egresados que empiecen o que van a beneficiarse de ese plan de estudio que ahorita estamos construyendo, seguramente se van a incorporar en el 2030 ya a trabajar. Entonces todas las decisiones que ahorita tomemos va a ser para ese momento. Y sí hay que verlo como una bola de cristal futurista, no sé, como esa ciencia de ficción en el diseño que nos pueda dar algunos datos. Todo esto se logra con investigación y con una proyección muy importante de cómo será la educación en esos momentos. Nadie lo sabe. Esperemos que ya no llegue ninguna otra pandemia y nos modifique nuevamente todo, pero creo que estamos trabajando para eso. Entonces esa es la parte en la que como administrativo pues tienes esa responsabilidad, ¿no? No solo es la parte de trabajo administrativo que siempre va a estar, sino las decisiones académicas que se toman, ¿no? O el simple hecho de acercar el conocimiento a los estudiantes con eventos extraordinarios como eso nos ha llenado de muchísimas satisfacciones, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, acá en la Autónoma también está ahorita en ese proceso de reestructuración de la currícula, y sí, creo que al final de cuentas es muy importante saber esa proyección y tener en cuenta pues el mercado profesional para los estudiantes. Y había un maestro que en una de las pláticas comentaba, él da a nivel primaria, y él decía, yo veo cómo el impacto que tiene la primaria va a afectar a la universidad. Dice, y a veces no puedo hacer nada en la universidad, o sea, porque mi campo de acción se limita a la primaria. Entonces yo tengo que tratar de prever lo que va a acontecer cuando ellos estén en ese nivel, y para que sean estudiantes que vengan preparados, que tengan las herramientas, que tengan las competencias, que tengan las habilidades, para que sea cual sea la carrera que elijan, ya vengan al menos con un poco de bagaje incluido, ¿no? Y como hemos visto, por ejemplo, bueno, ahorita todavía no vemos los resultados de los alumnos de pandemia, ¿no? Esto lo veremos en los próximos 4 años, que veremos esos profesionistas, y pues definitivamente muchos de ellos van a tener que reajustar, van a tener que reaprender, van a tener que reestructurar, porque pues digo, desafortunadamente es la situación que les tocó vivir, ¿no? Pero qué padre que como administrativos sean conscientes de ese cambio y de esa necesidad de cambio, ¿no? Porque pues antes nada más era, pues le cambias el formato a esto y ya, ¿no? O sea, transcribes de aquí a este nuevo formato y ya, chido. Pero no, el compromiso creo que de coordinadores, de profesores, de administrativos, de directores, está en ese sentido de poder apuntalar esos pilares de la formación, de darles las herramientas, darles los contenidos, no solo actualizados, sino que sean competencias para el día de mañana que ellos estén en la parte profesional. Sí, perdón. No. Efectivamente, pues son visiones y son responsabilidades a nivel administrativo, como bien lo mencionas, pero también es muy importante el establecer pues de forma muy rigurosa esos métodos, porque si no se establecen con toda la estructura y todas las necesidades, pues no se van a poder lograr objetivos, ¿no? Están débiles ahorita los objetivos educativos, de verdad, muy débiles, y está sensible la planta docente, o sea, todos los diseñadores que trabajan con nosotros como docentes, algunos nos expresan mucha incertidumbre en muchos aspectos, y es natural, o sea, creo que es algo muy común. Y por ejemplo, una anécdota que tuvimos es que de pronto nos avisaron que íbamos a tener un estudiante que tenía pues un alto nivel de autismo,
Y los profesores se pusieron muy nerviosos de que no sabían ellos, o sea, ellos eran profesores de diseño y no eran expertos pues obviamente esto que llamamos inclusión y que la educación ha abrazado creo que como muy buena su solución humana, pero que también conlleva una responsabilidad de que los profesores sepamos qué hacer. Cuando resolvimos llamar a alguien que fuese experto en esta área, nos comentaba, dice, es que ustedes, profesores de educación superior, ya no se tienen que preocupar. El trabajo ya lo hicimos nosotros ahí abajo, ¿no? Lo que comentabas, ese trabajo ya lo hicimos con los estudiantes que son de inclusión especial, ¿no? Entonces, con ustedes ya van a llegar, ellos ya llevaron bullying desde la prepa, secundaria, ya llevaron algunos métodos especiales de trabajo, ya tuvieron seguimiento, ellos ya saben qué hacer y cómo resolver las cosas, nada más hay que guiarlos bien y hay que tener ese compromiso de estarlos observando siempre, ¿no? Y creo que aunque son muy pocos los estudiantes que se han presentado con características especiales, creo que la pandemia nos dejó a todos vulnerables. Entonces todos estamos para podernos observar entre todos, ¿no? Y esto nos va a dar mucho conocimiento para toda la enseñanza. Así es, maestro. De hecho, dijiste una palabra clave, ¿no? La guianza. O sea, somos guías de estas generaciones que van a formarse los profesionistas del día de mañana, ¿no? Y nosotros tenemos que asumir el compromiso que conlleve la actualización, la adquisición de esas nuevas estrategias, no solo para poder pues lidiar con este tipo de situaciones que pues a lo mejor cada vez se van a hacer más frecuentes porque se están abriendo estos espacios para personas que tienen esta condición que antes no se abrían, ¿no? Por el hecho de que no va a poder aprender, no, sí puede aprender, la cosa es que aprende de una manera diferente a la cual a veces estamos acostumbrados a enseñar, y aquí es donde el reto es, afrontar esa situación y poder decir, ¿cómo puedo hacer que este alumno entienda este tema, ¿no? Que no va a ser la misma manera de la que entiende a lo mejor la mayoría, pero a lo mejor hay otros tantos que también no van a, ya no es un solo método como el maestro que se ponía a dictar y no, o sea, yo me acuerdo, a veces había compañeros de la primaria que lloraban porque se les iba el dictado, ¿no? O sea, y decías, o sea, dudaban de su capacidad, pero resulta que esas personas tenían otro tipo de capacidades que no necesariamente era poder ser rápidos en la escritura, ¿no? Entonces creo que cada vez se vuelven retos. Digo, creo que, no sé si coincidas conmigo, pero los docentes tenemos que tener ese chip de que cada vez se va a estar retando a nuestros modelos de enseñanza y nuestros modelos de aprendizaje, y que si no tenemos ese chip puesto, vamos a tronar, ¿no? Sí, yo creo que lo primero que tenemos que hacer como personas que están dentro de un proceso de enseñanza-aprendizaje es pensar que ante todo somos unos profesionistas que nos acercamos a la docencia. O sea, nosotros no somos pedagogos. No, cierto. Entonces, nosotros aprendemos una profesión y esa profesión la transmitimos con mucha o poca experiencia en el campo, pero la tratamos de fortalecer. Entonces, poco a poco nos vamos acercando a los métodos didácticos y que de alguna forma tenemos ese compromiso. Para entender, por ejemplo, esto que comentabas de las inteligencias múltiples y de los sistemas y de los enfoques de enseñar, todo eso es un cúmulo de compromisos que con el tiempo nos lo irá dando, ¿no? Y la experiencia docente. Pero sí hay que aceptarse como un profesionista que se ha acercado a la didáctica. Eso es importante. Y con esa salvaguarda, pues ya estaremos conscientes de que entre más aprendamos métodos, porque muchos de nosotros no teníamos a lo mejor al principio ni cómo se calificaba, ¿no? Ni nos decían estrategia didáctica y todo. ¿Y eso qué es, no? O sea, entonces, ¿por qué? Pues porque no es nuestra área.
Pero creo que si algo tenemos los diseñadores es que decimos, pues bien, vamos a creativamente. Es más, creo que en diseño se facilita un poco la enseñanza porque todo lo resolvemos de manera creativa, ¿no? O sea, no sé enseñar, pero sí sé hacer algo dinámico, interactivo que les va a entretener y que los va a atrapar, etcétera. Pero bueno, pues si ya se combina todo ello, creo que los resultados serían muy buenos. Y bueno, y sobre todo ya creo que pues quizá yo concluyendo mis ideas ahorita, el compromiso más grande es también pensar que nuestra disciplina como diseño ha entrado en una etapa de compromiso ya no tan limitado como mencionaba al principio, sino que ya el diseñador trabaja en todos lados. Ya no hay ninguna área, ningún desarrollo de ciencia, no hay ningún proceso en la interactividad humana en general que no lleve algo de diseño, que no requiera los conocimientos y las soluciones de alguien de diseño. Entonces esto nos obliga a pensar en el diseño, en algo más holístico, en algo más generalizado, y que es difícil porque siempre nos llama un poquito la especialidad. Y eso es muy bueno, pero también debemos tener una visión ya transdisciplinaria, y para ello pues ha habido muchos estudios importantes para ello, ¿no? Para transgredir los conocimientos ya establecidos y que el diseño esté inmerso en ese proceso, ¿no? Okay. No, sí, definitivamente creo que tocas ese punto muy importante de que es la adaptación, ¿no? O sea, al final de cuentas es diría por ahí, ¿no? El célebre refrán de que evolucionar o morir, ¿no? O sea, y si no asumimos ese reto, como seres humanos y como profesionistas, pues definitivamente estamos nosotros mismos condenando a nuestras áreas de trabajo. Maestro, por último, ¿hacia dónde ves que van las carreras de diseño en México? ¿Solo en México? Sí, digo, bueno, hablamos de México porque es como que el escenario más conocido, ¿no? Pero digo, podemos emplearla a la Creo parte... que es muy importante y ¿por qué hago mi pregunta? Porque precisamente el conflicto, creo que uno de los principales conflictos es pensar si... mira, cuando yo estaba estudiando en los años 90, pues, o en los finales de los 80, nuestro conflicto era rescatar elementos todavía nacionales para identificar al diseño nacional, ¿no? Y que lo mexicano quedara muy establecido. Pero con el tiempo se fue desdibujando esta situación y creo que volteamos a ver diseño de todo el mundo. Entonces, pero bueno, si nosotros pensamos que pues estamos establecidos en un límite geopolítico y que de alguna manera va a trazar para nuestra profesión algo muy importante. Creo que las universidades tenemos la obligación de ser instituciones de enseñanza que estén comprometidas con la interacción humana y que no perdamos de vista que si para cualquier país es importante tener estas instituciones, es porque hasta ahora la educación siempre se ha centrado en tener mejores seres humanos. Sin embargo, específicamente en el diseño, nuestra labor, y lo vuelvo a repetir, y qué bueno que me preguntes, creo que sería muy bueno cerrar con ello. El diseño, como lo comenté, es un acto bondadoso. Entonces, para hacer este acto bondadoso necesitas tener a alguien que lo crea, ¿no? Es como si estuvieras a lo mejor en una congregación de algún grupo religioso, pero que no crees y que nada más estás allí porque pues no tienes otra cosa que hacer. Es exactamente lo mismo con el diseño. El diseño hay que creer en él y que va a mejorar la conducta humana, la comunicación, la interacción, la convivencia. Y si no lo crees de esa manera, entonces el diseño seguramente que se está enseñando en esa institución, pues no es el que requerimos en nuestra nación para mejorarla, ¿no? Y tenemos que ir en ese camino. Oh,
muchas gracias por esa opinión y creo que coincido, ¿no? Al final de cuentas tienes que creer que tu profesión es importante como muchas otras, ¿no? Y que esto puede hacer el cambio en muchos aspectos, ¿no? Y que cuando existe ese compromiso, cuando existe esa responsabilidad, pues lo que haces, ¿no? O sea, no me imagino un médico que no tome en serio su profesión porque de él depende la vida de muchas personas y creo que aunque nuestra profesión no es tan severa, pero sí tiene mucha responsabilidad social con el entorno que nos rodea, con el lugar donde nos desarrollamos y el lugar donde nuestro trabajo se muestra, ¿no? Así es, ya lo mencionaste. Esos son los compromisos que siempre debemos tener presentes. Maestro, pues muchísimas gracias por este tiempo y las redes sociales de la FES Zacatlán, por si algunos de los prospectos les gustaría conocer la oferta académica de la FES Zacatlán. Bueno, pues nos pueden, primero que nada, buscar como Facultad de Estudios Superiores Zacatlán, okay. De la UNAM. Mi correo personal es diceno@acatlan.unam.mx. Pues algunos correos que tengamos en Facebook nos pueden seguir como Diseño Gráfico FES Zacatlán, que de pronto van a salir como 100 páginas, pero bueno, se nota inmediatamente cuando son avisos oficiales y que están hechos por nosotros. Sí, porque tienen bastantes estudios de posgrado, tienen diplomados, tienen educación continua, intercambios incluso, ¿no? Con otras universidades. Así es, nosotros, fíjate, es algo que me robó un minutito para comentarlo. Claro. Los intercambios han crecido mucho con los diseñadores, nos necesitan en todos lados. Tanto así que hemos tenido estudiantes que se han ido a África, se han ido a Canadá, se han ido a pues todo Latinoamérica, todo Sudamérica, están por abrirse a Alemania, o sea, de que todo el mundo dice, necesitamos que nos manden diseñadores y diseñadores. Entonces, pues mira, aquí me acompaña una maestra que se fue a Canadá como intercambio cuando era estudiante y desde entonces se establece ya como constante que cada semestre o cada año nos están pidiendo gente de Canadá. Pero así es muy impresionante. Qué padre, qué padre. Bueno, pues ahí está la invitación para que si están interesados en buscar alguna formación dentro de la FES Zacatlán, pues ahí están la información para contactarlos. Y maestro, pues la verdad, muchas gracias. Y bueno, pues mucha suerte mañana en esa asamblea. Sí, muchísimas gracias. Y pues digo, esperemos que no sea la última oportunidad. Esperemos luego poder visitarlos por allá y poder entrevistar a otros maestros de su escuela. Claro que sí, yo creo que la FES Zacatlán siempre va a tener las puertas abiertas para cualquier tipo de intercambio con cualquier institución, de verdad, y pues contacten con nosotros y hacemos la gestión para que puedan sus estudiantes y sus profesores, pues de alguna manera tener la oportunidad, tanto los nuestros como los de ustedes, de tener esos intercambios que al final pues favorecen y fortalecen todo, ¿no? Así es. Bueno, pues, muchas gracias, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a usted por haber aceptado y bueno, pues gracias a todos por habernos acompañado en este video. Muchas gracias, recuerden ahí dejar sus comentarios y nos vemos la próxima semana con otro video. Hasta luego.